Muy bien, ahora veremos otro concepto relacionado con densidad de corriente y corriente eléctrica perdón, que se llama corriente de arrastre. También se le denomina velocidad de desplazamiento. Este concepto es tal vez no muy práctico para fines de ingeniería, pero no es tan conocido como la corriente eléctrica, pero sucede y hay que tratar de entenderlo. De hecho, nos permite entender mejor lo que es la corriente eléctrica. Tenemos una confusión muchas veces respecto a lo que es en verdad la corriente eléctrica. Bueno, primero voy a explicarles algo que pasa en la corriente y luego nos vamos a la velocidad de arrastre. Si yo tengo aquí un cable, miren, vamos a usar el de colorcito, está bien chido. Y aquí tengo portadores de carga. No son positivos, por lo general son electrones, son negativos. Vamos a poner muchos electrones y digamos que son estas bolitas. Un electrón, otro electrón, otro electrón. En un cable común, así un cable abandonado ahí que tengas en un cajón, un cargador de celular. Es de cobre, adentro tiene electrones, no está conectado a nada. El cable tiene cierta temperatura. Entonces, esos electrones que están haciendo se están moviendo de acuerdo a una energía térmica que tiene. Entonces, los electrones dentro del cable están vibrando. Este electrón está haciendo esto. Se está yendo para allá, para acá, para acá. Se están moviendo un chorro. Este otro electrón hace lo mismo, para allá, para acá, para acá. Se mueve mucho. Se mueve muchísimo el electrón. Mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Pero ese movimiento no es nada útil. De hecho, se mueve el electrón para la izquierda, y luego para la derecha, y luego para la izquierda, y luego para la derecha. Se está moviendo para todos lados. No tiene ningún movimiento en sí, porque todo se anula. El moverse a la derecha con moverse a la izquierda, moverse para arriba con moverse hacia atrás, para abajo, para el frente, para atrás. Entonces, básicamente decimos que no se mueve. Pero ¿qué pasa si al cable lo polarizamos, le ponemos un potencial eléctrico? Los electrones, este electrón va a tender a irse hacia lo positivo. Es negativo el electrón, le gusta lo positivo. Caray, espérate, este lado lo positivo. Positivo. Vamos a borrar. Este lado que sea el lado negativo. Está negativo. Este es un electrón. El electrón quiere ir a lo positivo. El electrón va a seguir haciendo eso. Va a seguir haciendo esto. Pero ahora está polarizado. Y su movimiento irregular empieza a hacerlo, pero hacia allá. Sí se mueve, pero para allá. Estos movimientos los hace súper rápido, es muy rápido estos movimientos. La velocidad que tiene ahí está alrededor de una escala de 10 a la 6 metros por segundo. Es una velocidad muy rápida con la que vibra. Sí, pero el moverse para acá es muy lento. Para que el electrón de esta parte del cable llegue acá, puede tardar minutos, puede tardar horas. Nosotros tenemos una percepción, una idea de que la corriente eléctrica es de que un electrón viajó rapidísimo por el cable hasta el otro extremo, a la velocidad de la luz. Y en verdad no es así. Lo que sí está a la velocidad de la luz, a la escala de 10 a la 6, son sus vibraciones, su movimiento. Ese electrón, para que llegue de un extremo de un cable a otro, como lo vamos a ver en un ejemplo ahorita, tarda segundos, minutos, horas, puede tardar un tiempo que no es tan rápido como el que tenemos percibido como la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Porque es que cuando presionas un switch en tu casa se enciende la luz tan rápido que no el electrón llegó rápido a iluminar tu casa, la bombilla. ¿Por qué se dice entonces eso? Lo que pasa es de que cuando un electrón se mueve hacia un lado porque se polarizó, porque se le aplicó voltaje, ese electrón va a empujar al de enseguida. Y ese electrón de enseguida va a empujar al otro y va a empujar al otro. Y los electrones en sí se van empujando como un efecto dominó. Algo bien sencillo, lo podemos entender como una manguera de jardín. En una manguera de jardín con agua, o sea, no una manguera vacía, una manguera con agua. Tú al abrir la llave, en el extremo de la manguera, instantáneamente sale agua. Y no quiere decir que las moléculas de agua viajaron rapidísimo por la manguera. Lo que pasa es que unas moléculas empujaron a otras. Y otras moléculas empezaron a otras. Empujaron a otras.
Y eso es lo que nosotros percibimos, que es casi instantáneo. Pero ¿qué pasa si la manguera estuviera vacía? Cuando la manguera está vacía, nosotros vemos que tarda algunos segundos en que el agua se refleje en el exterior de la manguera, porque tiene que recorrer todo. Algo similar está pasando aquí entre los conceptos de velocidad y corriente eléctrica. La velocidad con la que se mueve esta cosa es rapidísima, pero son vibraciones, hablando de velocidad de arrastre. Sí, o sea, velocidad con la que se mueve. El arrastre que va a tener se refiere a que una molécula empuja a la otra, empuja a la otra. Y ese movimiento de electrones hacia un lado es lo que nosotros consideramos como corriente eléctrica. La corriente eléctrica es, a fin de cuentas, que los electrones se muevan, ya sea empujones o como los están concebidos de que este electrón viaja por un camino vacío, hueco del cable. Tú lo entiendes como corriente, pero lo que en verdad ocurre es eso de que se van empujando los electrones. Y luego también depende de qué está hecho el cable. Nosotros vimos en química lo de las valencias. Cada elemento tiene valencias y los metales pueden variar su valencia 1 o 2. Varían. El cobre varía 1, varía 2, depende de cómo lo vayas a manejar o cómo se vaya a tratar el cobre, pues puede cambiar la valencia. Ahorita vamos a ver unos principios muy sencillos para lo que es la velocidad de arrastre. Ya tiene más sentido la palabra arrastre, como que se van arrastrando, unos se van empujando con otros, ¿ok? Aquí está escrito eso que les mencionaba de las, ¿cómo se dice? De las escalas, que el movimiento del cable es a escala de 10 a la 6. Sí, pero para que un electrón solito viaje del cable de un extremo a otro, su escala de velocidad es de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, fracciones de metro, digamos que menos de milímetros. Sí, muy lento se mueve el electrón por el cable. Está muy chiquito, el cable está tal vez muy largo para que él pueda avanzar y lo cruce rápidamente. Ok, veamos algunos elementos. La velocidad de arrastre es este vectorcito rosa que nosotros vemos aquí en el diagrama. ¿Ya lo vieron? Es un vector. Todas las velocidades son vectores. Acá, ¿dónde dejé esa cosa? Acá está. Este es un vector. Campo eléctrico que empezamos en el semestre también es un vector. Y como vimos en el tema anterior, la densidad de corriente también es un vector. Y la corriente eléctrica, que no es vector, pero se le pone flechas, indica que va para allá. Entonces, como la corriente va para allá ponemos todos los vectores. Otra aclaración, estas son cargas positivas. Yo les expliqué con electrones negativos. Los electrones son los que en verdad se mueven. Digamos que son la corriente real. Los electrones que se mueven hacia lo positivo. Pero por convención hay una convención que ha asignado una que se denomina corriente convencional. Si esta es una batería, este es un circuito por donde va a circular la corriente eléctrica, nosotros decimos que la corriente eléctrica va del positivo al negativo. Ese sentido de dirección de la corriente sería la que va a tener, pero los portadores positivos o los huecos dentro del cable de cobre aquí en el circuito. Son huecos, digamos huecos moviéndose, pero lo que en verdad ocurre son electrones moviéndose en sentido contrario, del menos al más. Para todas las cuestiones de circuitos eléctricos, nosotros vamos a considerar la corriente convencional. Movimiento de huecos del positivo al negativo. Estas cargas positivas serían huecos moviéndose, ¿de acuerdo? Si aquí vemos huecos que van hacia allá, hacia la izquierda, quiere decir que los electrones están yendo a la derecha. Y si está así dibujado, pues va del más, este sería el más y este sería el menos. Ok. Este cable que está aquí en este diagrama tiene una longitud L. L es la longitud, digamos que ir desde aquí hasta aquí. Y luego este cable, no olvidemos que es un cilindro. Un cilindro tiene longitud, pero también tiene área aquí. Tiene área y tiene longitud. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos electrones voy a tener? Pues depende de qué está hecho el cable. El cable, como les mencioné ahorita, puede estar
hecho de muchos materiales, siempre y cuando sean conductores, de un conductor. Y el número de cargas que se mueven depende de qué está hecho el material. Entonces aquí vamos a ver un concepto que se llama número de portadores. Vamos a manejar una variable que se llama n minúscula, que es el número de portadores por unidad de volumen. Entonces, cargas en movimiento, nosotros hemos usado la letra Q. ¿Qué es una carga? O sea, perdón, ¿cuánta carga hay? Ok, A por L es un volumen. Si quieres sacarle el volumen a este cilindro, volumen es área de la base por altura, A por L, es lo que dice aquí. Entonces, ¿quieres saber cuánta carga tienes en movimiento? Pues multiplica A por L. Y luego, número de portadores por unidad de volumen. Esto depende de qué está hecho el cable. Y luego, todo eso se multiplica por la E, que sería la carga del protón, porque pusimos cargas positivas. ¿Se acuerdan que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs? Y si es electrones, pues es la misma cantidad, pero signo negativo. Muy bien. Esta la tenemos así pendiente. Es una formulita, n número de portadores y no es un valor fijo, una constante para todos los cables, depende de la situación. Y luego, tiempo. ¿Este tiempo cómo se saca? Pues con la formulita de secundaria de velocidad. Velocidad promedio es ¿qué es? Distancia sobre tiempo. Distancia L, porque va a viajar una longitud L del cable sobre tiempo. Si espejas, el tiempo pasa multiplicando, la velocidad pasa dividiendo. Esta VD es esta, la velocidad de arrastre. Y ok, y luego, este es el concepto que manejamos en el primer video sobre lo que es corriente eléctrica, carga sobre tiempo. Si la carga la sustituyes con todo este rollo, ahí está, pum, y el tiempo lo sustituyes con este despeje y haces tortillitas, este BD va a pasar multiplicando. Las L se eliminan, esta L se elimina con esta y te queda esta expresión. Esta es la corriente eléctrica. ¿Ok? Si te fijas, viene la relación que existe entre corriente y velocidad de arrastre. Pero al mismo tiempo nosotros ya vimos lo que es la densidad de corriente y esta fórmula sería la simplificada cuando es con una densidad constante a través de la sección transversal del cable. Si tú sustituyes con este concepto sencillote, despejando de aquí BD, mira, si despejas BD, sería igual a I sobre N A E. Entonces, I sobre A, esta parte, la J, es la densidad de corriente. Por eso queda esta fórmula. Velocidad de arrastre es eso. Y luego si quieres mandar el número de portadores por la carga del electrón a multiplicar a BD, te queda esta última fórmula. Y luego ya le ponen vectores. Puede indicar, si esto es vector, este también es vector. Estos son los escalares, son numeritos. ¿Ok? Bueno, pues estas serían las fórmulas a la hora de analizar velocidades de arrastre. ¿Cómo que? ¿Cuál velocidad de arrastre? Pues podemos ver un ejemplo en donde el siguiente ejemplo dice, si tienes encendido una grabadora o un aparato eléctrico tanto tiempo, o sea, lo dejas prendido toda la noche, imagínate, dejas prendido toda la noche. ¿Cuánto tardará un electrón de ir de un extremo hasta el otro extremo? Entonces podemos sacar esa velocidad de arrastre para ver cuánto tardaría en moverse un electrón, porque es arrastrado, ahí empujado. ¿Ok? Bueno, nos vemos.